Gloria al Señor, mis hermanos. En este día bendigo el nombre del Señor juntamente con ustedes. Le doy gracias porque eres bueno con nosotros, hermanos, porque su misericordia se ha extendido. Y la misericordia de Dios significa que Él es paciente con nosotros. Y como hijos de Él necesitamos, hermanos, aprender a defendernos del enemigo que tenemos. Y quisiera hablar sobre las armas que tenemos en Cristo. Y el mensaje es cómo vencer al enemigo. Segunda de Corintios 10, del verso 3 al 7. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Romanos 16, versos 19 al 20. Porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes, mas quiero que sean sabios en el bien y simples en el mal. Verso 20. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Romanos 12, 17. No le paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Primera de Pedro 2:23. Al Señor, cuando le insultaban, Él no respondía con insulto. Cuando le hacían sufrir, Él no amenazaba, sino que se entregaba a Dios y dejaba Él juzgar, y dejaba que Él juzgara con justicia. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Proverbios 23:7. Como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Leí todas las escrituras que voy a estar, de las que voy a estar hablando, hermanos, porque nosotros pensáramos que la forma de defenderse en contra del diablo sería con reprensiones, ¿verdad? Diciendo: te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Yo derribo todo lo que tú has hecho en mi vida. Pero lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios, hermano, es de que nuestras armas, las armas que Dios nos ha dado para
vencer al enemigo no son carnales, no son físicas, sino espirituales, hermanos. Entonces dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No se va a hacer de acuerdo, no le vamos a agarrar al enemigo de acuerdo a nuestra forma de pensar y de hacer las cosas como humanos, sino de acuerdo a la forma que Dios ha establecido para que nosotros derribamos esas fortalezas. Dice, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En primer lugar, vamos a poner a la carne en su lugar y no vamos a dejar que la carne se defienda como se defendía antes, ni que hable como hablaba antes, ni que se porte como se portaba antes, sino que vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. O diciendo, ¿qué haría el Señor en esta situación? Y si nosotros pensamos de esa manera, entonces vamos a poder derribar las fortalezas que el diablo ha formado en nuestras vidas. Verso 6. Están todos prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando uno aprende a obedecer o a hacer las cosas correctamente, entonces nos vamos a dar cuenta cada vez que le fallemos a Dios. Entonces en ese momento vamos a decir, Señor, perdóname, o vas a decir, no, yo no voy a hablar así, yo no voy a estar criticando a ese hermano, yo no voy a estar criticando a esa persona, ni tampoco le voy a hacer como me está haciendo, aunque me busca males, yo no le voy a buscar males a esta persona. La primera arma que el Señor nos ha dado para derribar las fortalezas que el diablo haya formado en nuestras vidas es el arma de la obediencia. Romanos 16, 19 y 20 dice, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes, mas quiero que sean sabios en el bien y simples en el mal. Ser sabios en el bien es usar la sabiduría de las cosas buenas, correctas, en las situaciones que se nos presenten. Que cuando alguien nos haga mal, hermano, nosotros no les paguemos con mal. Ni que tratemos de usar venganza, ni hacer males a ninguna persona. Verso 20. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Necesitamos la gracia del Señor para poder nosotros vivir y hacer las cosas correctas en las situaciones adversas de nuestras vidas. Debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:17. No le paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Necesitamos estar y hacer las cosas como el Señor las hizo. Por eso Pablo dijo que sean imitadores de mí, dice, como yo soy de Jesucristo. Dice, si es posible, en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres, porque sí depende de nosotros. Si la palabra del Señor está en nuestros corazones, si su Espíritu vive en nuestras vidas, hermanos, entonces sí, muchas de las situaciones dependen de nosotros
de que las cosas se manejen en paz. Y cuando el Dios de paz está en nuestro corazón, si nosotros hacemos las cosas en paz, entonces Dios pone al diablo debajo de nuestros pies, hermanos, nosotros teniendo una actitud de obediencia hacia Dios. No se vengan ustedes mismos, dice la palabra de Dios, amados míos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero ¿cuál era la actitud del Señor? Pablo nos dice que no paguemos mal por mal, ni que en cuanto depende de nosotros estemos en paz con todos. Pero dice Pedro, 1 Pedro 2:23, dice, al Señor cuando lo insultaban, Él no respondía con insulto. Cuando le hacían sufrir, no los amenazaba, sino que se entregaba a Dios y dejaba que Él juzgara con justicia. Necesitamos entregarnos a Dios, hermanos, en las situaciones adversas de nuestras vidas, para que el Señor derribe toda fortaleza y ponga al enemigo bajo nuestros pies. Aleluya. Dice que el Señor dice, cuando le insultaba, Él no respondía con insulto, hermanos. Cuando nos insulten, nosotros debemos ser como el Señor. Cuando suframos, no debemos amenazar, hermano. Así decir, como tú me estás haciendo, yo te voy a hacer. No, el Señor no amenazaba, sino que se entregaba a Dios. Hay que decir, Señor, te suplico por esta persona, que tú los perdones, que tengas misericordia de ellos como tú tuviste misericordia de mí. La segunda arma es pensar en lo bueno, hermanos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Y lo dice Proverbios 23:7, como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Para nosotros poder pensar todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre, todo lo que tenga virtud, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto piensen. Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Y también, hermanos, practicarla, porque si llenamos nuestros corazones de su palabra y de su voluntad, entonces nosotros vamos a pensar en cosas buenas, positivas, de lo mejor, de cantar alabanzas, de hacer oración en nuestras situaciones, porque dice aquí que como el hombre piensa, así es él. Entonces, caminemos en el Espíritu para que el Señor derribe toda fortaleza en nuestras vidas y ponga al enemigo debajo de nuestros pies. Entonces, teniendo nosotros victoria y pudiendo ser luz para aquellos que no le conocen, entonces otros mirarán nuestro testimonio y podrán también venir a los pies del Señor Jesucristo, empezando por nuestros familiares, por las personas con las que nos relacionamos, hermanos. Necesitamos ser luz para este mundo. El mundo está muy necesitado, hermanos. Cuando nuestra obediencia se manifiesta, hermanos, entonces el Señor empezará a hacer milagros y prodigios por medios de aquellos a los cuales Él ha dado los dones. Y entonces dones del Espíritu Santo van a empezar a hacerse manifiestos, hermanos, en nuestras vidas. Vamos a poder saber para qué nos ha llamado el Señor. Si usted tiene el don para cantarle, para precedir, para predicar,
para enseñar. Entonces vamos a poder hacerlo, hermanos, porque la gente va a mirar que somos personas fieles, que somos personas de que ellos pueden confiar en nuestras actitudes, que pueden mirar que verdaderamente somos diferentes, hermanos. Porque verdaderamente Cristo hace la diferencia en nuestras vidas. Si tú no le conoces al Señor, yo quisiera invitarte. Si has estado batallando para servirle al Señor, porque dices tú, pues yo tengo ciertas actitudes que no debo tener, pero quiero servirle mejor al Señor, pues es la oportunidad. Vamos a hacerlo juntos para honra y gloria del Señor. Que el Señor los bendiga y que nos ayude para poder ser obedientes al Señor y vivir de una forma correcta y pensar de la forma que el Señor quiere para servirle y para honrar su nombre. Amén y amén.